Bien, entonces esto ya está clarísimo. Creo que esta es la tercera vez que estamos repasando este tema. Y aquí está todo el asunto, todo el funcionamiento de esto. Ahora, lo único que vamos a hacer es ponernos en el semiciclo negativo. Claro, ya no lo vamos a escribir de esta manera. Vamos a hacer referencia y ustedes, si quieren en el detalle, se lo escriben copiando esto. Pero para nosotros lo vamos a poner de esta manera. Ahora dice, en el semiciclo negativo, eso estamos cambiando. Sucede exactamente a la inversa del semiciclo positivo. ¿Por qué a la inversa? Porque nosotros en el semiciclo negativo, que sería este semiciclo del primario del transformador de entrada, me va a poner una tensión aquí, negativo en la base de Q sub 1 y positivo en el emisor de Q sub 1. Negativo en el emisor de Q sub 2 y positivo en la base de Q sub 2. A eso nos referimos con decir que sucede exactamente a la inversa del semiciclo anterior. ¿No ve? Entonces, eso me está diciendo que Q sub 1, cuyo reposo es este, entonces me dice, estando cortado, entra más al corte, porque esa tensión inducida me polariza en forma inversa esta juntura de entrada. En cambio, en el transistor Q sub 2, esa tensión inducida me polariza en forma directa esta juntura de entrada. Entonces me dice, al transistor Q sub 2 que estaba cortado, que esta era su condición, me polariza en forma directa y me introduce a la zona activa. La corriente de base es diferente de cero, por lo tanto la corriente de colector es diferente de cero. En el anterior, en Q sub 1, para ese semiciclo negativo, o sea, poniéndome negativo positivo acá, la corriente de base es cero, la corriente de colector es cero, el transistor Q sub 1 continúa al corte. Es una forma de decir, entra más al corte, claro, más allá y ya no puede ir. Continúa en el corte. Entonces me dice, ahora le ha tocado ser zona activa al transistor Q sub 2. Por lo tanto, hay circulación de corriente eléctrica en el primario del transformador de salida, induciendo un semiciclo en el secundario de ese transformador de salida. Entonces me dice, una persona colocada en RL. Claro, vamos a colocar una persona, vamos a colocar un instrumento de medida. Entonces, en ese instrumento de medida va a medir corriente eléctrica en el semiciclo positivo y corriente eléctrica en el semiciclo negativo. Lo único que va a hacer es cambiar de dirección. Entonces me dice, sobre ese instrumento va a haber 360 grados eléctricos circulando corriente eléctrica. Entonces el instrumento colocado sobre RL va a decir, este amplificador es clase A. Pero fíjate vos, funciona de a pasos. El Q sub 1 funciona como un amplificador clase B en un solo semiciclo. El Q sub 2 funciona como un amplificador clase B en el otro semiciclo. Y requiere de este transformador sumador para que en la carga me entregue los 360 grados eléctricos y el sistema funcione como amplificador clase A. Ok. Entonces ya está clarísimo de cómo ha quedado establecido. Ahora, nosotros repetimos, para no repasar, sino empezar algunos pequeños cálculos. Primero, todo el sistema ha sido establecido en base a una característica de salida del transistor. No hemos mostrado todavía la característica de entrada. En cualquier momento vamos a mostrar. Ok. Entonces, tengo la característica de salida. Esto me vale para un transistor. ¿No ve? Como ambos son iguales, entonces la característica no cambia. Si fueran diferentes los transistores, por ejemplo, uno NPN y el otro PNP, esta característica tiene que cambiar. ¿Por qué? Los signos colocados sobre los ejes de tensión y corriente van a ser diferentes. Y lo mismo sobre el parámetro. Entonces tendría que cambiar.
pero en este caso no. Entonces, que nosotros hayamos construido la otra característica invirtiendo, simplemente lo hemos hecho por observación de los transformadores. Ok, entonces esto ya hemos repetido. Si yo tengo que anotar siempre mi punto de trabajo, ahí está mi punto de trabajo, mi circuito, mi característica que ha dado origen, y estamos ratificando aquí en este punto. Con el transistor cortado estoy con este punto de trabajo, o con esos puntos de trabajo. Entonces, para un solo transistor, como el otro no conduce, uno sí conduce, más o menos es esto. ¿No ven sus características? Seguramente aquí hemos inducido una polaridad positiva así, positivo a la base, negativo al emisor. Aquí positivo al emisor, negativo a la base. Entonces, el transistor Q2 que estaba cortado está más al corte, en cambio Q1 del corte ha entrado a la zona activa. Por eso estamos presentando una sola parte. Y en la característica dijéramos, hemos empezado aquí, ahora va a empezar a recorrer la característica en este sentido. Entonces aquí va a haber circulación de corriente eléctrica entre SRL, se va a inducir entre colector y emisor en el primario del transformador de salida, multiplicado por la relación de espiras. Eso ya sabemos, ¿no ve? Entonces esa va a ser, esta RAC va a ser el RL multiplicado por la relación de espiras, y esa es esta pendiente. Entonces me dice, de este punto de trabajo ha pasado a amplificar 180 grados eléctricos. En el otro semiciclo va a ser exactamente lo mismo, solo para este lado. Ajá. Entonces esto me está volviendo a interpretar. Tiene que estar clarito. Por eso que hay algunos que les hemos empezado a exigir, oye, dibuja claro. Encima ustedes han aprobado una materia de dibujo y hay muchos que me hacen unos dibujos. Dios mío. ¿Saben qué? Le ponen la línea recta así, ¿no ve? Y aquí le sobrescriben, o sobredibujan una resistencia. Yo no sé si vale la línea continua o si vale la resistencia o las resistencias están cortocircuitadas. Yo no sé quién les ha enseñado eso. Dios mío, eso no vamos a permitir. Por favor. No es que yo soy loco. Muchos deben decir, viejito, ese viejito está... Ya no sabe qué va a hacer y me tiene que molestar la paciencia. No. Te van a sacar tangueando de tu primer trabajo. Te van a decir, oye, Chango, no has aprendido vos. No, yo no quiero eso. Tú tienes que ser mejor que yo. No te olvides. Ok. Hay muchos que lo hacen eso. No es para decir, hay uno que hace, no. Pero harto, para mí es cortocircuito eso. Ok. Esto también hemos aprendido ya. Pues, ¿no? Es para este tipo de circuito, hemos aprendido. Lo hemos visto en el acoplamiento inductivo. Entonces hay dos, ¿no? Son dos transistores del mismo tipo, hay dos elementos de esto. Ok. Ahora, vamos a empezar con los cálculos de potencia. ¿Cuáles de potencia? La de continua suministrada por la fuente de polarización, la potencia de alterna entregado por el transistor a la carga y la potencia de disipación por el transistor. Con esas tres potencias, nosotros podemos calcular el rendimiento y el factor de mérito del amplificador para poder elegir los transistores que sean capaces de entregarme la potencia de alterna que requiere la carga. Y sabemos que la potencia de alterna que requiere la carga está en ábacos. Me van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero cubrir de sonido, no sé, el estadio. Y para que todos los espectadores ubicados en diferentes lugares de la tribuna, de la bandeja baja o de la bandeja alta del estadio, puedan escuchar adecuadamente, esta va a ser la energía que tú vas a poner. Eso está en un abaco, en una tabla. En base a ese dato, tú vas a elegir los transistores que sean capaces de desarrollar esa energía en la resistencia de carga. Es la manera que siempre vas a trabajar para cuando tengas que seleccionar o diseñar tú el amplificador. Fíjate, incluso solo para seleccionarlo, para decirle, sabes, ve a la UIUS, comprame un amplificador de tal potencia, tienes que tener idea de cómo elegir aquí.
No es que, a ver, o te mojes el dedo a ver si me llegara hasta aquí la potencia, haciéndome, a menos que el dedo ese es suficiente. No, no es así, por favor. Por favor. Necesitamos conocer. Ok. Ahora, sobre el cálculo de la potencia, si nos vamos fijando, esto parece mi rectificador de onda completa, ¿no? Rectifica primero un semiciclo, luego rectifica el otro y entrega el otro semiciclo. Ahí están todas las fórmulas que vamos a utilizar. Y ahí me voy a copiar y vamos a ver, se los voy a mostrar otra vez. Claro, solo que ya no vamos a decir el diodo, aquí vamos a decir pues, el transistor. Por ejemplo, la corriente de diodo, decíamos aquí. Aquí es la corriente del colector, va a ser igual a ICM coseno omega de t. Y este ICM va a tener pues, este valor, BCC sobre el RL'. Y el RL' es el reflejado en el primario del transformador, multiplicado por la relación de espiras, ¿no ve? Ok, eso ya sabemos. Entonces, te fijas y dices, oye, esta gráfica, ¿dónde lo he visto? Era pues en el rectificador de onda completa, ¿no? Conduce un diodo y el otro cortado. Conduce el que estaba cortado y el que estaba conduciendo está cortado. Solo que aquí ahora cambio por lo de los transistores. Conduce el transistor Q1, el transistor Q2 cortado. Conduce el transistor Q2, el transistor Q1 cortado y así sucesivamente. Pero y uno al observar esta gráfica dice, pero todos son de semiciclo positivo. Claro. Pero los transformadores no son aditivos. A este semiciclo lo voy a poner de la parte de abajo. Ese es el oficio que juega el transformador. Y eso nosotros lo logramos simplemente cambiando en este punto el sentido del bobinado. Nada más que eso. Ni siquiera para decir, ¿sabes qué? Tienes que diseñar un transformador utilizando unas ecuaciones que ni siquiera te lo han explicado en la materia de componentes. No, todavía lo sabes. Solo es el sentido del bobinado. Nada más que aquello. Ok. Entonces, y estamos repitiendo, ¿no? Esto lo hemos logrado uniendo estas dos características. Y esto te está diciendo entonces, para un semiciclo va a ser este transistor y para este semiciclo va a ser este otro transistor. Y si te fijas, aquí hay 180 y aquí hay los otros 180. La corriente eléctrica de colector va a ser así, 180 y el otro colector, los otros 180, 360. O la tensión colector emisor, 180 aquí y 180 aquí, 360. Eso te está diciendo. Pero claro, pues, eso es. Hecho en gráfico. Ahora quiero verlo en fórmula. Entonces, me copio otra vez mi circuito, porque ya lo hemos repasado. Entonces, esta lo hemos visto. Está en el mismo rectificador. ¿Lo ve? Entonces, lo único que he hecho es PCC, 1 sobre 2pi de PCC, por IC1 y IC2. Estos son los que van a alternar. Y voy a hacer la integral de 0 a 2pi. Entonces, cuando nosotros los descompongamos, 180 para uno, el otro deja de conducir. 180 para el Q2, el Q1 deja de conducir. Entonces, cada uno me va a entregar estos valores, lo hemos deducido en el rectificador de media onda. De ahí nomás cambiando solo la nomenclatura, estoy copiando por si acaso. Y estoy utilizando las mismas expresiones. Entonces, oye, te toca pues, escribir, ya lo hemos hecho. Pero acá te lo estoy mostrando, cambiándote solo los subíndices en forma clara. Ya tengo mi potencia de continuo, fíjate. Y vamos a ponerle el valor. Este ICM, cualquiera de ellos, es BCC sobre RL'. Prima le ponemos porque está multiplicado, ¿no ve? Es el RL multiplicado por la relación de espiras. Entonces aquí va a haber ICM, ICM1 igual a ICM2. Y eso es lo que mostrábamos con esas formas de onda así. Ok. Entonces, por lo tanto, el valor máximo va a ser la potencia BCC máxima, la de continua entregada por la fuente de polarizaciones, 2 veces BCC cuadrado sobre pi RL'. Lo mismo que en los diodos. Ahora, la potencia de alterna transferida,
a la carga. Ya tengo la de continua, la de transferida a la carga. La ecuación, claro, no va a ser la misma, pero es la misma. Es IC1 al cuadrado por RL, IC2 al cuadrado por RL. Ajá. Entonces, desarrollamos esa ecuación, lo hacemos vía los valores, ya sabemos, eficaz va a aparecer ahí, ¿no ven? PLAC, aquí está. La PLAC máximo va a ser BCS cuadrado sobre 2RL'. Ya tengo la potencia de continua entregada por la fuente de polarización, potencia que debo transformarlo en alterna, en función de la potencia de alterna recibida en el transformador de entrada. Ajá. ¿No ve? Entonces, esto es lo que recibo, lo transformo en esta componente de alterna. Ahora, todo lo que no he transformado lo va a disipar estos componentes. Tengo que calcular la potencia de disipación. Potencia disipada en el colector de Q1 y Q2. Otra vez me copio mis circuitos. Como son dos transistores, por eso digo 2 veces P sub D igual a PCC menos PLAC. Si yo calculo esa potencia, la máxima, aplicando la derivada, la primera derivada lo hago igual a 0, tengo ahí está. Esta es la potencia de disipación máxima, 1 sobre pi, BCS cuadrado sobre RL. Ajá. Esto es lo único que no hemos calculado en el diodo. Acá lo tenemos que calcular porque yo tengo que elegir unos transistores que sean capaces de entregarme esa componente de alterna y lo que no me entrega, me lo tiene que disipar. Con esto yo voy a comprar. Claro, pero tengo que hacer el factor. Entonces, una vez que tengo las 3 potencias, fíjate que nos hemos copiado del diodo, reitero, calculo el rendimiento. Entonces, reemplazo. ¿Cómo era mi definición? Potencia de alterna a potencia de continua. Reemplazo mis valores, solo estoy reemplazando y encuentro esta ecuación, que el rendimiento es pi sobre 4. Y este pi sobre 4, el pi es 3.1416, ¿no ve? Ok. Entonces, sobre 4 me sale 78,5. Claro, sobre 4 hay que multiplicar por 100, ¿no ve? Porque los rendimientos vienen en porcentaje. Entonces, el rendimiento es 78,5%. ¿Qué te está diciendo este factor? Que del 100% de energía de continua recibida, casi el 80% lo estoy transformando en energía de alterna. Excelente este amplificador. ¿No ve? Está aprovechando al máximo la capacidad de conversión. Oye, que no sea 80 como decimos nosotros, que sea 60, sigue siendo mejor que el anterior. ¿No ve? Y me estoy alejando del 80, del 78 incluso. Ok. Ahora, ya tengo el rendimiento, tiene excelente capacidad de conversión. ¿Cómo es el factor de mérito? Que era la relación de la potencia de disipación a la potencia de alterna. Entonces, mi dato siempre va a ser esta. ¿Cuánto de potencia quiero yo obtener? ¿No ve? Entonces, fíjate, reemplazando los valores, el factor de mérito es 1/5. ¿Qué quiere decir ese factor de mérito? Ah, no, me estoy pasando. ¿Qué quiere decir este factor de mérito? Me dice, si yo quiero sacar, pondremos valores redondos, 20 vatios, aquí, 20 vatios de potencia de alterna, ¿no ve? Entonces, como está en el denominador y el FM es 1/5, ¿no ve? Entonces, 20 va a aparecer acá en el numerador. 20 sobre 5, 4. Me dice, tengo que comprarme transistores que disipen 4 vatios. Como son 2, tengo que comprarme 8 vatios. Entonces vos dices, cada vatio era como cuando hicimos el amplificador clase A, era 1 boliviano. Este va a costar solo 8 bolivianos ambos transistores. Fíjate vos, para los mismos 20 vatios en el amplificador clase A, yo tengo que comprar un transistor que me va a costar mucho más que esos 8 bolivianos, porque el factor de mérito ahí es 2. 2 por 5, 2
por 25, 50. Oye, 50 bolivianos me va a costar. Yo con 8 bolivianos estoy sacando los mismos 20 vatios. Entonces tienes que dar cuenta, claro, cuando ya llegamos a la potencia, para nosotros el que transforma la forma de energía es el que más nos tiene que costar. Pero resulta que cuando trabajo en un sistema, me va costando cada vez menos. Entonces, recuerdas, yo te dije, para los amplificadores digitales, este factor es 1/32 o 1/64. Entonces, ¿qué me está diciendo? Los transistores que utilizo para los amplificadores digitales son cada vez más baratos. Por eso es que la electrónica ha tenido este éxito. En el pasado reciente, estos amplificadores, si bien me está diciendo que estoy utilizando transistores relativamente baratos, pero eran costosísimos por estos transformadores. Y hoy en día no necesito utilizar ni los transformadores, y los transistores que necesito son cada vez más baratos. Por eso los amplificadores han ido bajando de costo permanentemente. Y la electrónica ha sido capaz de invadir todos los campos de aplicación en las diferentes ingenierías. La electrónica analógica es complicada, como esta electrónica. Esta es electrónica analógica, complicada. Pero estas expresiones han servido, pues, porque son los algoritmos que me van a permitir digitalizar, programar numéricamente la aplicación, que es lo que se hace hoy en día. Pero es difícil que yo te lo pueda enseñar en la electrónica 1 todo eso. Claro, es como que yo quisiera sacarte bachiller entrando al kinder. No, pues, del kinder no se sale bachiller, ¿no ve? Todavía pasan 12 años más. Claro, acá no pretendemos que pases 12 años, por si acaso. Cuidado que hagas la relación 1 a 1, dicen, no, me ha dicho que me quede 12 años. No, no. Aquí solo requieres un semestre para ir aprendiendo, porque tú tienes suficientes conocimientos que hasta hoy no lo estás queriendo aprovechar. Pero la verdad te estoy diciendo, no lo estás queriendo aprovechar. Llegó la hora. Llegó el momento que todo lo que se aprende aquí va a ser útil, ya sea para aplicarlo o ya sea en base al sistema para diseñar nuevos sistemas. Estamos queriendo hacer nacer en ti tu creatividad y tú te estás oponiendo. No, por favor, no te opongas, déjalo nacer. La imaginación tiene que ser nuestra última frontera del conocimiento. Ajá, no te olvides, por favor. Entonces, todo ya sabíamos, sí, lo único que he hecho es reemplazarlo. ¿No ves? Reemplazar. Ya tengo mi amplificador. He polarizado, he reducido sus ecuaciones, te he mostrado su rendimiento, te he mostrado su factor de mérito. No hay mucho que hacer ahí. Ya está todo hecho, ¿no ve? Las fórmulas están todas aplicadas. Hemos analizado, perfecto. Ok, pero hemos terminado diciendo ese amplificador ya no se usa hoy en día. ¿Por qué? Por el costo de los transformadores. Por empezar, para tener una buena respuesta en audiofrecuencia, o sea, en ese rango de 20.000 ciclos, los transformadores cuestan una barbaridad, porque tienen que tener un excelente hierro y muchas espiras. Cuesta una barbaridad y pesan otra barbaridad. Y los transistores están puestos ahí como remaches para el transformador. Es nada. Entonces se ha recurrido a la nueva tecnología que nos da los amplificadores en contrafase, pero del tipo par complementario.
Ajá. ¿Qué es esta topología? O sea, inicialmente tenemos que conservar nuestra característica. Esta característica nos tiene que servir de por vida. Para todo lo vas a usar. Ojalá, no, claro, todo depende de dónde vas a ir a dar también con tus huesitos, ¿no ve? De repente, no sé, como ahora parece que es así, te consigues un excelente padrino y empiezas siendo gerente, aunque no sepas nada de nada, ¿no ve? De esos ejemplos tenemos hartísimos acá. Sector salud, por ejemplo. Entre comillas, decimos que en Cuba la medicina es una gran maravilla. Hoy es un desastre. La Universidad de Cuba solo saca técnicos superiores en ese sector. No está autorizado para más. Pero ¿qué, cómo los tomamos? No, no te olvides. No te olvides. Todos tenemos nuestra limitación. Todos. Ok. Entonces ahora veamos esta nueva topología. Este se llama en contrafase, pero utiliza transistores par complementarios, es decir, par, ya sabes, son dos transistores. Y el tema complementario es que uno de los transistores es del tipo NPN y el otro es del tipo PNP. En el pushpull utilizábamos ambos del tipo NPN o ambos del tipo PNP. Por eso es que requeríamos un transformador, tanto a la entrada como a la salida. En cambio, aquí ya de entrada estamos utilizando transistores complementarios, uno del tipo PNP y el otro del tipo NP. Entonces, estos dos transistores para amplificadores de potencia, los fabricantes normalmente producen de a pares. Y cuando te venden, también te venden en una cajita de a pares. Claro, porque todos sus parámetros tienen que estar, como su nombre dice, perfectamente pareados. No puede ser diferente. Claro, nunca es perfecto, algo de diferencia va a tener, pero la tendencia es a que sean cada vez lo más iguales posibles, pese a ser complementarios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces partimos de esa idea. Ahora, son dos transistores puestos de esta manera. ¿No ve? Y estamos utilizando, si nos fijamos, una fuente BCC medios y una fuente BCC medios. Entonces, desde el punto de vista de la fuente de polarización, prácticamente sería lo mismo que el amplificador push. Él utiliza una fuente BCC y nosotros estamos utilizando para cada uno de ellos la mitad de esa fuente, BCC medio. Pero tenemos que garantizar que este nodo A, ¿no ve?, tenga la fuente BCS medios acá y acá BCS medio, lo cual es bastante complicado. Tener fuente simétrica. Porque esta topología circuital está basada en la simetría de todo el circuito, que lo vamos a ir mostrando. Entonces ya tenemos en la primera observación fuera de los transistores, que las fuentes de polarización tienen que ser exactamente iguales y simétricas. ¿No ve? Ok. Bien. La topología circuital de los transistores. Fíjate, este transistor, su resistencia de carga está puesto en el emisor. Ajá. Entonces, este transistor, ¿en qué topología está? Está en la topología colector común. Y cuando nosotros recién empezábamos el amplificador de potencia, dijimos, para estos amplificadores nos vamos a quedar con la topología emisor común o colector común. Está entrando dentro de esas dos categorías, claro, una de ellas, para mí el colector común, o seguidor emisivo se llama, ¿no ve?
y seguidor emisivo. Este también está como seguidor emisivo. Ajá. Ambos son colector común. Bien. Fíjate vos que entre la base y el emisor, podríamos nosotros decir, tengo un cortocircuito, ¿no? Porque no hay nada aquí. Fíjate, es toda una malla, pero solo de cables. Entonces parecería estar cortocircuitado colector con la base para ambos transistores. Lo único que sí sabemos es que Q1 y Q2 tienen que estar al corte. No pueden estar ambos saturados, porque hay consumo de energía. Por lo tanto, tienen que estar al corte. Si están al corte, primera conclusión, la tensión base-emisor tiene que ser 0. Con razón está observando usted que parece estar cortado. Okay. Parece estar cortocircuitado. Nos han anunciado que pronto se va a cortar, así que hacemos nuestro último descanso, ¿de acuerdo?